Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, tiempo de búsqueda del Señor, de un despertar para encontrarnos con el Señor diariamente. Porque cada vez estamos más cerca de este acontecimiento maravilloso, que Jesucristo viene por su iglesia en cualquier momento. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que esto va a ocurrir. Esta es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Por eso estamos compartiendo acerca de la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Jesucristo? Todo esto tiene que ver a la luz de la palabra de Dios, de las Escrituras, para definir quiénes verdaderamente pertenecen, son verdaderos seguidores de Jesucristo. Y para que aquellos que son tengan la plena certeza y seguridad, de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios, de que son parte de la iglesia de Cristo, son parte del reino eterno de Dios. Por eso es importante lo que estamos compartiendo, porque estamos viviendo tiempos de definición, tiempos de decisión. En este tiempo se están determinando quiénes verdaderamente son de Jesucristo y quiénes no lo son. Muchos van a la iglesia y no sabemos si todos son verdaderamente seguidores de Cristo. No todos los que van son. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, tener esa plena seguridad por lo que dice el Señor. Por eso estamos compartiendo lo que el Señor Jesús cuando preguntó a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? El apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo: esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La salvación tiene que ver con la revelación de Dios. Por eso hemos compartido como el Señor Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 47. O sea, todo lo que el Padre. Y hemos visto que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Todo era del Padre y se ha dado a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y hemos visto que nadie puede venir a Dios sin la obra de Dios, sin la obra del Padre, sin la obra del Espíritu Santo. Nadie puede conocer a Dios. No está por el intelecto del hombre, por el conocimiento, por los recursos que tenga el hombre, por lo que haga el hombre. Es por la gracia y misericordia de Dios. Y todos los que confiesan, como el apóstol Pedro, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, los que declaran, confiesan, pertenecen a Jesucristo. Forman la iglesia de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo que Él va a edificar a su iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y todos los que son parte de la iglesia de Jesucristo declaran que Jesucristo es el Señor. Si creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y está hablando de la realidad interior de que ha tenido un encuentro con Jesucristo, declara que Jesucristo es el Señor. Eso estuvimos compartiendo. Y los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo son los que nacieron de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Es el milagro más extraordinario. La vida cristiana es un milagro. Es la obra de Dios en la vida de todos aquellos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. El milagro más grande, más extraordinario, es haber nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Porque tenemos trascendencia eterna, tiene que ver con lo eterno. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 3.
y verso 6. Porque lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Dice esto que fue engendrado, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está diciendo que no tiene que ver con la naturaleza humana, con el recurso humano, con la sabiduría humana, sino es la obra de Dios, es la obra del Espíritu de Dios en los corazones. Y hemos nacido de nuevo. Los que nacieron de nuevo pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Y los que nacieron de nuevo desean, como dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Esto es una de las evidencias de aquellos que pertenecen a Jesucristo, que han nacido de nuevo. Desean, como el bebé que nace, la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis por la salvación, que es la palabra de Dios. Como el bebé que nace. Es una comparación, fíjense que el bebé que nace, que tiene vida, nace llorando, necesita el alimento. Generalmente el bebé que nace necesita alimentarse del pecho de la madre cada 3 horas. Y llora, desea, y eso está hablando de que tiene vida, que es una nueva vida. De igual manera, los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, que nacieron de nuevo, desean la leche espiritual. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, cuando nací de nuevo, Dios transformó todo mi ser. Es impresionante la obra que el Señor hizo. Yo me comía la Biblia, todos los materiales cristianos que había en aquel entonces. Deseaba de la palabra de Dios. Es algo impresionante. ¡Qué maravilla! El tesoro más grande, la palabra de Dios. No solamente deseaba, sino que buscaba en ella las promesas. He conocido más la palabra porque he buscado su rostro. Y en las pruebas he conocido más las Escrituras. He memorizado más las Escrituras. He deseado, por eso es el fundamento para la vida cristiana. Como dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La generación de rectos será bendita. Bienes y riqueza y en su casa y su justicia permanece para siempre. Que se deleita en la palabra de Dios. Yo necesito por eso la palabra de Dios. No solamente cuando acepté al Señor Jesús, había un deseo de conocer más de la palabra, de conocer más de Dios. Y estoy en ese proceso de conocimiento. Yo necesito mucho más todavía. Y gracias que el Señor es inagotable. Es inagotable todo lo que el Señor tiene para nosotros. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Alabado sea. Buscar la presencia, estar en la presencia. Es el deseo del que nació de nuevo, del verdadero cristiano, que pertenece a la iglesia de Jesucristo, que pertenece a la iglesia de Cristo. Es el que desea ardientemente el conocimiento del eterno, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en ese conocimiento. Yo deseo conocer cada vez más. Yo reconozco mi necesidad espiritual. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de los cielos le pertenece. Por supuesto que todas las personas tienen necesidad, pero no todos reconocen que tienen necesidad espiritual. Yo reconozco todos los días, yo necesito cada vez más de Dios. Y me gozo en la revelación de su palabra, por el Espíritu de verdad que me guía a toda verdad, para comprender y entender su voluntad. Y yo me gozo
en conocer a mi Dios cada día. Y todo lo que estoy compartiendo es por lo que el Señor me da. Él me sorprende con su palabra maravillosa. Lo que el Señor me da, yo puedo dar. Fíjense, nacemos de nuevo y deseamos el alimento espiritual no adulterada, que es la palabra maravillosa de nuestro Dios, para crecer en ese conocimiento. Es el deseo de nuestro Padre para con sus hijos. Yo cada vez necesito más y busco cada día más de mi Señor. Y los que pertenecen, fíjense, los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo son los que siguen a Cristo. El Evangelio según San Juan capítulo 10, versos 27 al 29, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mi madre. Porque mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie lo puede arrebatar de su mano. Fíjense qué maravilla, qué promesa impresionante. Para los que forman parte de la iglesia de Jesucristo, son los que siguen a Cristo, que siguen al Cordero, que la alaban de día y de noche, alaban al Cordero, que siguen a Jesucristo. Dice: oye mi voz, y yo la conozco. ¡Qué maravilla! Y Él nos da vida eterna. Esto es un hecho, es una realidad. Está en las Escrituras, en la palabra de Dios que permanece para siempre. Esta es la evidencia, es la realidad y las promesas de Dios que me garantiza de que tengo vida eterna, de que yo pertenezco al cuerpo de Jesucristo, que pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Fíjense cuántas palabras que encontramos. Son los que siguen al Cordero, los que siguen a Jesucristo. Y los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo son los que perseveran en Cristo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer. Está hablando de que has nacido de nuevo, de que pertenece a Jesucristo, de que pertenece a la iglesia de Jesucristo, de que sos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuánta enseñanza encontramos en la maravillosa palabra de Dios? O sea, no solamente yo debo decir creo en Dios, hablar de Dios, ir a la iglesia, sino permanecer. Y hay cuánta enseñanza ahí. Podemos estar compartiendo solamente de la palabra permanecer un montón. Hay un montón de enseñanzas. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, que ilustra al Señor la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo pámpano que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Jesucristo, manifestando el carácter de Cristo. El fruto que debemos manifestar justamente por ser parte de la iglesia de Jesucristo es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesucristo. Es el fruto del Espíritu que manifiesta el carácter de Cristo. Está hablando de la naturaleza, de la esencia, de la realidad interior, del Espíritu Santo que está obrando en todo nuestro ser, manifestando, formando a Jesucristo en nuestra vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero dice: el que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y le recogen y los echan en el fuego y arden. Pero quiero decirte que los que permanecen es la evidencia, justamente, que son de Jesucristo, que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Por supuesto, hay mucho motivo que hay muchas personas que se van de las iglesias. No es que alguno dice, se fueron porque no eran. Muchas veces se van porque no encuentran el lugar o no tienen la libertad de desempeñar la tarea de acuerdo a las capacidades espirituales que Dios le ha dado. Hay muchas personas, hay muchos hermanos, hay líderes y siervos. Cuando ves que en las iglesias se van líderes, siervos de Dios que aman a Dios, debemos preguntarnos. Es una alerta para saber qué pasa. Uno puede dar libertad para que pueda servir, desarrollar sus capacidades. Dios nos ha dado capacidades para desarrollar y para cumplir la función en el cuerpo de Cristo. Pero qué bueno que cada uno pueda estar sirviendo de acuerdo a sus capacidades que el Señor le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso uno debe preguntarse. Hay muchas razones. Si se van, ¿por qué no son? Porque nunca fueron. Bueno, es así, va a ocurrir. Pero si se van, porque no encuentran lugar para desarrollar las capacidades que el Señor le da. Bueno, eso uno debe preguntarse. Pero qué bueno, que el que permanece en Jesucristo está hablando que pertenece a la iglesia verdadera de Cristo, lo que permanece. Fíjense qué maravilla, cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Yo alabo al Señor y doy gracias por todas sus bendiciones. Y lo que verdaderamente forman parte de la iglesia de Jesucristo son no solamente lo que oyen la palabra, sino que lo que viven conforme a la palabra. Porque uno puede hablar mucho, puede hablar de amor, de reconciliación, de perdón. Pero lo importante es vivir conforme a la palabra de Dios, perdonar, reconciliar, ser parte de la edificación del cuerpo de Jesucristo. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, del verso 24 al 29, dice el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y no la hace, acá dice, cualquiera pues que oye mi palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la roca. O sea, el que oye la palabra y la hace, oye la palabra y vive conforme a las Escrituras. Esos son los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. No solamente lo que dice, sino lo que vive conforme a las Escrituras. Porque está fundada, dice, sobre la roca. Y la roca es Jesucristo, la roca de los siglos. Él es la roca. Dice, descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea el Señor. Esto está hablando de la certeza cuando oímos la palabra de Dios y vivimos conforme a ella. Yo oro al Señor para que y vivir conforme a la palabra de Dios, que Dios me enseñe, que Dios me corrija, que Dios me instruya, que Dios me muestre. Yo necesito no solamente, sino vivir conforme a la palabra. Y por eso estoy compartiendo esta palabra que el Señor me da para poder compartir. ¿Quiénes verdaderamente pertenecen a la iglesia de Jesucristo? Los que oyen a Cristo y obedecen a Cristo y siguen al Cordero y permanecen en el Señor. Los que nacieron de nuevo, los que desean cada vez más crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense. Entonces los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo
son los que fueron traídos por el Padre a Cristo. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es la obra de Dios, la salvación es la obra de Dios. Son los que confiesan, no solamente decir yo creo en Dios, sino que confiesa, que declaramos que Jesucristo es el Señor. Somos testigos de Jesucristo. En el trabajo, en el colegio, donde estamos, debemos testificar de Jesucristo. Debemos declarar que Jesucristo es el Señor. Lo que confiesa como Pedro, que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. También los que creen en Jesucristo. Por eso declaran los que nacieron de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, por la obra del Espíritu Santo. Son los que desean la palabra de Dios para crecer en su palabra. Son los que siguen a Jesús. Alabado sea. Los que oyen la voz de Jesús y lo obedecen. Alabado sea el Señor. Yo quiero preguntarte, ¿eres parte de la iglesia de Cristo? Según las Escrituras. Qué bueno que puedas tomar esta decisión y puedas abrir tu corazón y puedas recibir a Jesucristo. Quiero guiarte en una oración para que puedas recibir a Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por todo lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario. Gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Yo te pido que me perdone, que me limpie de toda maldad. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero seguirte. Yo quiero estar, permanecer, desear, crecer en tu palabra. Y te doy gracias, Señor, en tu nombre. Y para ello te alabo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, que confiesan a Cristo, que son hijos verdaderos, que permanecen en Cristo, que perseveran, que están creciendo en el conocimiento, que no solamente oyen la palabra, sino que la obedecen, que viven conforme a la palabra. Yo te ruego que bendiga a cada uno de tus amados en este día, Señor. Yo te doy gracias por tu fidelidad, por el respaldo, por la cobertura que tenemos cuando obedecemos tu palabra, porque tú estás de nuestra parte. Yo te ruego que bendiga a cada hermano en este tiempo, le fortalezca, esté sanando al enfermo, restaurando, proveyendo, Señor, supliendo sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.